Muy bien. Les robo unos minutos más como para redondear lo que nos falta de este tema. Vuelvo a compartir. Y entonces, de lo que habíamos charlado, habíamos ya definido qué son las acidosis. Nuevamente tiene una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. Podrían tener una combinación de ambas. Y en el mismo caso pueden analizar lo que es una alcalosis. Una alcalosis es una situación en la cual el pH sube por encima de lo normal, ya sea por un descenso en el dióxido de carbono o por un aumento en el bicarbonato para saber si es respiratoria o metabólica. Una alcalosis respiratoria la pueden ver compensatoria, lo que charlábamos recién, a una alteración, a una acidosis metabólica. Y también puede ser, o sea, si es una causa primaria, o sea, la que establece esa alcalosis, es una hiperventilación que puede venir por distintas razones, una situación de estrés, una situación de hipoxia importante, vemos un ejemplo ahora cuando terminamos, una situación de una anemia también muy importante, lo cual hace el estímulo respiratorio para intentar transportar con menos hemoglobina y más oxígeno, etc. Y la alcalosis metabólica, una de las causas más comunes puede ser por deshidratación. Deshidratación por calor, por fiebre, por pérdida de contenido gástrico, problemas renales, etc. ¿Qué pasa? El volumen, si uno toma los compartimentos como un conjunto de solutos en un ambiente líquido, si ese líquido disminuye, entonces se concentra relativamente lo que está adentro del compartimento, de modo tal que el bicarbonato, en ese caso estaba, es un ejemplo bobo, pero como para decir, si ese mismo bicarbonato estaba en un cierto volumen y ese volumen disminuye, entonces hay una hemoconcentración, o una concentración relativa que hace que aumente por encima del valor normal. Entonces, hay un parámetro en el medio interno que es muy importante que lo puedan reconocer y entender porque es el que le pone la firma a si hay una alteración metabólica, ya sea por exceso o por defecto de ese bicarbonato. Eso es el exceso de bases. Entonces, para ver si se puede entender eso, tienen en la curva de la izquierda lo mismo que habíamos calculado antes, que habíamos presentado antes de exceso de dióxido de carbono. Este punto, habíamos dicho, es el punto de una acidosis respiratoria aguda, y lo que les había comentado es que dado que hay un exceso de dióxido de carbono en la acidosis respiratoria, simplemente porque esa ecuación es reversible y ese exceso de dióxido de carbono genera, digamos, el exceso de reactivo genera los productos, esos productos son no solo protones, sino también bicarbonato. Entonces, conclusión, puede haber algún aumento de bicarbonato en la acidosis respiratoria aguda simplemente por eso, dado por ese acúmulo de dióxido de carbono y no por compensación de nada. En cambio, lo que es la acidosis metabólica, recuerdan que dijimos y repetimos en que la presencia de protones consume bicarbonato. Conclusión, si vuelvo a esta curva acá de la derecha, la acidosis metabólica sí o sí se manifiesta por un consumo neto de bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que podría tener alteración de ambas cosas? Por eso es que el exceso de bases le significa en esta figurita el decir que a la pérdida de bicarbonato que se pueda tener por la presencia de una acidosis metabólica, le resto ese bicarbonato que pueda haber adquirido por la presencia de una acidosis de tipo respiratorio. Vamos al ejemplo a ver si se entiende. Tenemos este paciente, tiene una acidosis, sin duda, y bien marcada, tiene un pH de 7,04, cuando el valor normal es de 7,40, o sea, un pH netamente disminuido, y una PCO2 alta, casi el doble de lo normal. Entonces, la pregunta es, ¿qué acidosis tiene? Bueno, si ven esta PCO2 elevada,
sin duda, espero les haya quedado, tiene sí o sí una acidosis respiratoria. Bien, la pregunta que hacemos es, ¿tiene solo una acidosis respiratoria o además puede tener sumada acidosis metabólica? Entonces, bueno, para ello el valor del exceso de bases nos ayuda a responder esa pregunta. ¿Qué significa en sí? Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la forma de calcular esa pérdida o ganancia de bicarbonato debido solo a una situación metabólica, la puedo hacer en primer término diciendo, bueno, este paciente que vimos recién, si tuviese una acidosis solo respiratoria pura debido a este exceso a este exceso de dióxido de carbono, ¿qué pH tendría? ¿Mayor, menor? Bueno, lo vamos a intentar calcular. Entonces, la fórmula empírica, sabiendo cuánto más o menos se altera el pH si sube el dióxido de 10 milímetros de mercurio, o cuánto se altera si baja, etc., analiza cuál es, en primer término, la diferencia de dióxido de carbono de la que tiene el paciente menos la normal, hace esa diferencia y luego resta mediante una fórmula el pH previsto si el paciente tuviese solo una acidosis respiratoria. Eso no les importa, hace la diferencia de PCO2, después corre la coma, esa diferencia 2 decimales, etc. No importa. Conclusión, calcula con todo esto cuál es el pH que ese paciente tendría de manera empírica si solo tuviese una acidosis respiratoria. Bueno, una vez que calcula ese pH, después hace, hace una diferencia, nuevamente resta el pH que tiene menos el pH previsto, multiplica por otro factor, no importa, y calcula el exceso de bases. Conclusión, si el exceso de bases es positivo, significa que tiene una ganancia de bases. Y eso significa entonces que el pH medido será mayor al previsto. Al revés, si tiene un déficit de bases negativo. Entonces, en este ejemplo, usando eso que dijimos, si hago la fórmula, resto la de la PCO2, después le divido la mitad con la coma, si es por encima o por abajo, el pH previsto, si fuese solo una alteración respiratoria, o sea, debido a esta PCO2, debería ser 7,22. Entonces, el paciente tiene un pH más bajo que 7,22. Conclusión, ya nos imaginamos que hay otro vacío en el medio. Calculo el exceso de bases. El que calculé del normal menos esa diferencia que había calculado antes, que saqué ese pH normal, y por los 2/3 que decía ahí, el exceso de bases me dio menos 12 miliequivalentes por litro, para un normal entre menos 2 y más 2 o menos 3 y más 3. Conclusión, este exceso de bases negativo me está diciendo que además de la acidosis respiratoria, este paciente tiene una acidosis metabólica. A eso se llama una acidosis mixta. Esto podría ser el ejemplo que charlábamos hoy, que un paciente con esta PCO2 seguramente tenga una hipoxemia y seguramente esa hipoxemia termina reflejándose en una hipoxia y eso va a terminar resultando en una acumulación de ácido láctico. Entonces a la acidosis respiratoria se le sumará una acidosis metabólica. Nuevamente, si esto acá no queda muy claro, cuando veamos los problemas en los casos clínicos, espero que les quede, que pueda irse resolviendo. Esto en el Argente Álvarez y en otros libros, esto lo usan en fisio, por eso se los pongo, no para que lo sepan, no para que lo charlemos acá, pero hay formas de calcular cuál es el pH previsto y si esa compensación que está ocurriendo es efectivo o no. Simplemente esa es la razón por la cual pongo estas tablas, si a alguien le interesara, porque lo ve con más detalle. Entonces, como para cerrar lo que puede ser el ejemplo de un trastorno metabólico, entonces de lo respiratorio, sería que
si hay una acidosis metabólica, el pH desciende con una PCO relativamente normal, si es netamente agudo, y eso está debido a un descenso de bicarbonato. Cuando ENSO lo compense, el pH intentará estar cerca de lo normal y la compensación puede venir tanto por el descenso de la PCO2 como por el descenso, pero como la causa primaria seguirá siendo el descenso de bicarbonato. Ejemplo, tenemos una acidosis metabólica aguda, donde tengo un pH bajo, una PCO2 que si fuese netamente aguda tendría que estar normal, siempre existe un ligero estímulo, y un bicarbonato bajo, que es lo que hace que este pH esté tan descendido. Entonces, si esto es así, el exceso de base será de menos 13 en este caso. A medida que el paciente empieza a compensar, entonces la acidosis metabólica compensada o parcialmente compensada hará que el pH intente subir, la PCO puede bajar un poco más y el exceso de base se hace menos negativo porque está recaptándose. Bien, unas palabritas más respecto ahora a lo que es el ionograma. Siempre en una muestra de análisis de gases arteriales es importante, salvo que la conozcan previamente, conocer el ionograma. El ionograma que medimos cuando hablamos de ionogramas, o sea, iones, hay muchos, pero que los iones que forman parte de ese ionograma son el sodio y el potasio. Les puse este grafiquito acá como para entender un poquito cuál es la importancia del análisis de esos dos. Y el mensaje es el siguiente. Nosotros tenemos las células y las células tienen en su interior, en ese fluido, tienen un alto contenido de potasio y bajo contenido de sodio. En cambio, lo que es el fluido extracelular y lo que va a ser la sangre, ocurre al revés. O sea, ahí el alto es el sodio en sangre y en cambio el potasio está en baja cantidad. Eso se regula con transportadores activos para mantener esa diferencia de potencial. Esto sería lo que es en plasma. ¿Cuál es la razón de una variación en estos electrolitos? Bueno, el sodio responde bastante más a lo que es el manejo en volúmenes y al manejo de electrolitos. Por ejemplo, imagínense un compartimento sanguíneo en el cual tienen un montón de partículas presentes. Partículas pueden ser desde triglicéridos, desde proteínas, desde glucosa. Entonces, si esas proteínas están en alta concentración en sangre, va a intentar compensarse ese equilibrio osmótico. ¿Cómo? Bueno, esa compensación lo que puede hacer es que el sodio intente salir del compartimento acuoso para regular esa presión osmótica. Entonces, una hiponatremia podría estar dada en una primera situación por osmolitos, por moléculas aumentadas en circulación. Otra situación puede ser porque ese sodio esté acompañando la salida de agua. En un paciente desnutrido, en un paciente con problemas cardíacos, puede haber un flujo de agua hacia el espacio intersticial y entonces ahí el sodio acompañaría el agua, nuevamente para intentar regular las presiones, y en ese caso entonces resulta en hiponatremia. Puede haber pérdidas renales, etc. En cambio, la hipernatremia puede ser más asociada a lo que es la deshidratación, a la pérdida de agua o algún tipo hormonal. En cambio, el potasio puede tener distintas situaciones por las cuales pueda estar aumentado o disminuido, pero básicamente lo que me importa que puedan resolver asociado al medio interno es esta situación.
Si el potasio está alto en las células, entonces ante una situación de acidosis, eso puede haber un intercambio entre los protones que están en circulación y el potasio que está en las células. O sea, si en una acidosis lo que el sistema hace es intentar eliminar protones de circulación, una forma que puede hacer es intercambiarlo por los potasios celulares de manera tal que el protón sale del medio y el potasio aparece en circulación. Conclusión, ante una acidosis, en particular esas acidosis metabólicas bien marcadas, es muy probable que uno vea una hiperpotasemia, pero no tanto debido a una situación renal, etcétera, sino por esta situación de intento de compensación de la acidosis. Esto es muy importante, lo vamos a charlar cuando veamos los casos clínicos, porque uno puede medir en un ionograma, en una acidosis metabólica importante, y que el potasio esté normal porque se perdió por orina. Entonces, si ese potasio está normal en sangre ante una acidosis bien establecida, eso nos va a significar que ese potasio va a estar deplecionado en las células. Hay ejemplos al final del seminario como para que refuercen esto, pero la idea es eso entonces siempre, que ante una acidosis metabólica uno espera una hiperpotasemia y si no ocurre debe regularlo, debe corregirla para evitar que al corregir el pH ocurra la hipopotasemia asociada. Vamos viendo los ejemplos. Otro parámetro que en realidad no está tan, no se utiliza en la cotidianidad, pero que está bueno que sepan su función, es el hueco aniónico o anion gap. ¿Qué significa eso? Bueno, en sangre hay un montón de electrolitos, de iones, pero uno puede medir algunos de ellos. Por supuesto que en conjunto tienen electroneutralidad, pero uno mide algunos, no mide todos, de manera tal que hay una fórmula de los que son fácilmente medibles, que es que el sodio más el potasio, si a eso le resto el contenido de cloruro y de bicarbonato, esa diferencia me da cerca de entre 12 y 16 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa? Si hay una acidosis metabólica, donde habría una pérdida de bicarbonato, uno espera que esta diferencia aumente. O sea, si estoy perdiendo acá, si yo esto le resto algo más chiquito, esta diferencia aumenta. Conclusión, en gran parte de las acidosis metabólicas, el gap está aumentado. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las cuales se pierde, por ejemplo, bicarbonato y sodio, y eso resulta de un gap normal. Eso podría ser, por ejemplo, en situaciones de pérdidas gástricas, en las cuales el gap sigue estando normal, pero aún en presencia de acidosis. Eso lo vemos también en algún ejemplo. Y finalmente, como para completar todo esto, que me parece que es lo más importante que resaltar, es un poco lo que habíamos charlado respecto a la importancia que le damos a que conozcan interferencias o posibles errores. Y el mensaje que dice esta diapositiva básicamente es que si una muestra de sangre arterial no es preservada en frío, entonces esa muestra deja de ser medible, deja de ser fidedigna luego de 1 hora a temperatura ambiente y mucho menos a 37 grados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque cuando se saca esa sangre tiene células que siguen haciendo metabolismo, entonces ese metabolismo resulta en un oxígeno que disminuye y en un dióxido de carbono que aparece, y entonces si uno no puede analizar esa muestra en los minutos bastante inmediatos a que fue removida, entonces esa muestra va a tener un oxígeno menor y un dióxido mayor y un pH menor que la real. Conclusión, si sacan una muestra de sangre arterial y no la pueden procesar por las razones que sean,
esa muestra debe ir a la heladera, no congelada porque se hemoliza, pero sí a la heladera para disminuir los metabolismos y con eso asegurar que eh, que tenga los valores preservados por lo menos por 1 o 2 horas sin duda. Voy terminando con algunos ejemplos. Este en particular es un ejemplo que lo saqué creo que del Devlin y que me importa resaltarlos eh, para ver si se entiende el concepto de exceso de bases. Esto es, 3 grupos de bebés que habían sido intoxicados con una leche y que les indujo una acidosis. Entonces, la idea es saber qué tipo de acidosis tienen estos bebés. Fíjense, el valor que está hacia la izquierda es el grupo control. El valor que está en el medio es uno de los grupos que están intoxicados y el valor que está a la derecha lo mismo, otro grupo distinto. Entonces, si medimos primero el pH, estos son todas determinaciones puntuales, el pH de los grupos del control normal está normal, en cambio, en los otros 2 grupos el pH está disminuido. Conclusión, los 2 grupos que estamos analizando tienen acidosis. Luego medimos el bicarbonato. En el grupo control están cerca de los valores normales. En el grupo del centro también está relativamente alrededor del valor normal, mientras que en el grupo de la derecha el bicarbonato está francamente disminuido. Conclusión, es bastante fácil de ir deduciendo que este grupo de la derecha seguramente tenga una acidosis metabólica porque tiene un consumo de bicarbonato marcado. Medimos ahora el exceso de bases. Nuevamente el exceso de bases dijimos que el valor normal puede estar entre más o menos 2 para un adulto y quizá un poquito más variable en bebés. Pero bueno, el grupo control tiene valores cercanos a los normales. Los 2 grupos, el del centro y el de la derecha, los dos tienen exceso de bases negativo. Conclusión de esto, tanto el grupo 2 como el grupo 3, perdón, el grupo del centro y el grupo de la derecha, tienen acidosis metabólica. Ese es lo que les indica que el exceso de bases es negativo. Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Qué pasa con este grupo del medio? Bueno, vamos a ver la PCO2. La PCO2 está aumentada. Entonces, eso nos indica que al tener exceso de bases negativo, tiene una acidosis metabólica y al tener una PCO2 elevada, tiene una acidosis respiratoria. Bueno, ese es un poco el manejo de los valores. Entender cuál es la importancia que les da el valor del exceso de bases. Siempre, 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 un exceso de bases negativo me habla que hay por lo menos acidosis metabólica y al revés, el exceso de bases positivo me habla que hay una alcalosis metabólica. Estos casos se los dejo, este sería el ejemplo de este paciente. Un paciente es un paciente, el ejemplo de lo que era Sandra, lamentablemente falleció, un paciente con una situación crónica pulmonar, una paciente bronquial que tiene como consecuencia una PO2 muy baja, una PCO2 alta y un pH bajo con saturación baja. O sea, sin dudas tiene una acidosis respiratoria. ¿Qué pasa? Cuando medamos el bicarbonato vemos que está más o menos dentro de lo normal, pero el exceso de bases es negativo. Conclusión, hay una acidosis metabólica sumada a su acidosis respiratoria, lo que sería el ejemplo que charlábamos hoy, que la falta de oxigenación eficiente resultará en la aparición de ciasiola. Estos son ejemplos que los pueden hacer ustedes. Y termino con este que les había mostrado en la primera clase y que me importa ahora que vean acá si pueden distinguir todo esto que venimos charlando del análisis de esta muestra. Esta era les había comentado, es una chica con hantavirus que ingresa en esta situación donde lo que tiene es una PO2 baja y ese estímulo de la hipoxia genera una hiperventilación
lo cual se traduce en una alcalosis respiratoria ante este estímulo. A las pocas horas, y ya cuando fracasa completamente la oxigenación, yo acá les contaba que estaban dando oxígeno puro, entonces lo que se ve acá es que el pH empieza a descender, a medida que desciende el pH, se hace más negativo el exceso de bases. Entonces, en esta situación, lo que está pasando es un franco descenso de pH, no solo por un aumento en el dióxido de carbono, que no es tanto, sino en particular por esta acumulación de ácido láctico que se manifiesta por este exceso de bases bien negativo. Espero que se vaya entendiendo. eh, Espero entonces que todo esto vayan cerrando a medida que vemos los casos clínicos. Y nuevamente, muchas gracias. Cualquier duda, nuevamente, escríbame por mail y si quieren pasar por la facultad o cuando sea, podemos coordinar una pequeña reunión. Muchas gracias nuevamente.